y tras tan solo 2 semanas utilizando la crema de ketoconazol, adiós al acné y mira lo que pasa con su pelo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Lo primero de todo, quiero perdonar mi voz porque tengo una voz muy ronca y es que tengo un catarro de AUPA. Pero bueno, sigamos con el contenido del vídeo, y es que en este vídeo vamos a ver dos casos de pacientes y su evolución con sus tratamientos contra la alopecia androgenética, un caso en el que un paciente nos hace un ligero update sobre su caso y otro caso, un cuarto caso, en el que vamos a ver la experiencia que tuvo una chica utilizando ketoconazol. Y sin más dilación, pasemos a ver el primer caso. En este primer caso vamos a ver la evolución de un paciente que utilizó el Big 3 durante 3 años, es decir, utilizó finasteride, minoxidil y ketoconazol durante 3 años. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era bastante significativa y estaba localizada tanto en la zona frontal como en las entradas. Le llegaba prácticamente hasta la parte media de la cabeza. Y como vemos en estas imágenes, después de 3 años utilizando el Big 3, la evolución que ha tenido este paciente ha sido sencillamente brutal. En todos los puntos de su cabeza donde conservaba algún pelo miniaturizado, ha conseguido transformar esos pelos en pelos terminales sanos. Y como vemos, la evolución que ha tenido ha sido sencillamente espectacular. Y es que, como vemos, este tipo de tratamientos pueden tener una evolución que sencillamente se hace para algunos increíble, ¿no? Puesto que mucha gente cree que los tratamientos nunca podrán conseguir este tipo de resultados. Pero la realidad es que sí que se pueden conseguir estos resultados. Simplemente necesitas constancia, utilizar estos tratamientos de forma adecuada, es decir, utilizando las dosis recomendadas y además un poco de suerte, ¿no? Que tu genética te permita responder bien a estos tratamientos. Pero bueno, para la gente que tiene alopecia androgenética y que trata a tiempo su alopecia, lo normal es conseguir unos resultados buenos. Quizás no siempre son espectaculares, pero en muchos casos sí que lo son. Y yo estoy harto de publicar casos en el canal uno tras otro donde las evoluciones que vemos son espectaculares y no solamente son gente joven. En algunos casos, como el de esta persona, no son tan jóvenes y aún así experimentan una evolución sencillamente increíble. Y como he dicho en repetidas ocasiones, es posible que en tu caso la evolución no sea espectacular y no recuperes pelo en todas las zonas donde tienes pelos miniaturizados. Pero como mínimo lo que seguramente vas a conseguir si el tratamiento es efectivo en tu caso será detener el avance de tu alopecia. Y si no quieres dar tu caso por perdido, esto es fundamental, puesto que si en algún momento te planteas realizarte un injerto de pelo, tienes que haber estabilizado tu alopecia antes de plantearte realizarte el injerto. Y la única forma de hacerlo es seguir un tratamiento que sea efectivo en tu caso, por lo menos deteniendo el avance de la alopecia y evidentemente estabilizando tu alopecia para que puedas hacerte el injerto y que éste tenga éxito. Porque de lo contrario es posible que el pelo que te injerten lo pierdas al poco tiempo y que el resultado seguro no sea el mejor que podrías haber tenido, puesto que si no sigues un tratamiento contra la alopecia androgenética antes de realizarte un injerto, es muy posible, como digo, que pierdas parte de los pelos injertados, que la supervivencia de estos no sea idónea, no sea muy alta, no sea superior al 90%, sobre todo si te planteas realizarte un injerto en la zona frontal y en las entradas, donde sabemos que la supervivencia suele ser mucho más alta que en zonas como la coronilla. Pero también por otro lado sabemos que en zonas como la coronilla los tratamientos suelen ser más efectivos que en la zona frontal y en las entradas. Pero bueno, no quiero irme tanto por las ramas, así que sigamos con el siguiente caso. Y en este segundo caso vamos a ver la evolución de un paciente que ha utilizado finasteride y minoxidil durante 11 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba de nuevo localizada tanto en la zona frontal como en las entradas.
Y como vemos en esta siguiente imagen, después de tan solo 11 meses utilizando minoxidil y finasteride, la evolución que ha pegado este paciente ha sido sencillamente bestial. O sea, no hay palabras para describir el cambio del antes y el después. Cualquier persona que no le conozca, pues sencillamente pensaría que esta persona no tiene alopecia, puesto que la imagen del después no se aprecia falta de densidad, no se aprecia, bueno, se puede apreciar unas ligeras entradas, ¿no?, correspondientes a su edad, pero es que, aparte de eso, tiene una línea frontal envidiable, tiene una salud, una densidad perfecta, yo diría. O sea, el cambio que ha experimentado este paciente dejaría, yo diría, que al 99,99% de la gente súper contenta. Y como dice este paciente, en su caso, finasteride y minoxidil ha obrado sencillamente un milagro. Y algo muy importante a destacar en este caso, que quizás no se aprecia del todo bien en la primera fotografía, es que, como comenta, este paciente tenía una gran cantidad de pelos miniaturizados en las zonas de las entradas. Y es que tienes que tener en cuenta que si no tienes pelos miniaturizados, ningún tipo de tratamiento será eficaz regenerando pelo en las zonas donde no tienes pelos miniaturizados. Por tanto, si no tienes pelos miniaturizados en las zonas donde quieres que te crezca pelo, los tratamientos no podrán hacer nada para regenerar pelo en estas zonas y, por tanto, tu única alternativa real sería realizarte un injerto de pelo. Pero de nuevo quiero recalcar que incluso en este tipo de casos sí que debes seguir un tratamiento antiandrógeno, un tratamiento que sea efectivo en tu caso, deteniendo el avance de la alopecia, porque sí, efectivamente, si no tienes pelos miniaturizados, el tratamiento no va a regenerar pelo en estas zonas. Pero si no sigues un tratamiento que sea efectivo en tu caso, estabilizando tu alopecia, es bastante probable que la supervivencia de los pelos que te injerten no sea lo más alta posible. Y por tanto, como digo, debes seguir un tratamiento antiandrógeno que sea efectivo en tu caso, estabilizando tu alopecia para poder conseguir la mejor supervivencia posible al realizarte un injerto de pelo. Y pasemos a analizar un caso que es curioso, pero anecdótico. No quiero que lo toméis como una referencia sobre la eficacia de ketoconazol, pero creo que es bastante interesante. Y esta es una mujer que decidió utilizar ketoconazol para tratar su acné. Es decir, utilizó la crema de ketoconazol para tratar el acné, no para tratar la alopecia. Pero lo interesante son los efectos que obtuvo tras tan solo 2 semanas utilizando este tratamiento. Y es que, como vemos en esta primera imagen de antes de empezar el tratamiento, podemos ver cómo claramente esta persona tiene un acné significativo, pero además, si nos fijamos en su línea frontal y en la densidad de su pelo, podemos ver cómo a esta persona los andrógenos le han hecho que tenga una falta de densidad bastante visible en su pelo. Y tras tan solo 2 semanas utilizando la crema de ketoconazol, adiós al acné, y mira lo que pasa con su pelo. Adiós al acné y su pelo ha cogido una vitalidad que sencillamente cuesta creer, ¿no?, que este efecto pueda darse en tan solo 2 semanas. Pero es que esta persona en 2 semanas se ha librado del problema por el que utilizó ketoconazol y además, como extra, como efecto secundario pero positivo, ha conseguido mejorar su densidad capilar de forma sencillamente increíble para tan solo haber utilizado ketoconazol durante 2 semanas. Y el último caso que vamos a ver en este vídeo es el update que nos hace un paciente que ya hemos visto en el canal, que utilizó finasteride durante 3 años. Os enseño aquí algunas imágenes del antes de empezar el tratamiento de este paciente con finasteride para que recordéis el caso del que se trata, y imágenes del después de utilizar finasteride durante 3 años. Como vemos, el cambio que experimentó este paciente fue sencillamente brutal, noche y día. Y mucha gente, viendo las fotos del antes y del después, no podrán creer que esto se debe al tratamiento y se imaginarán que este paciente se ha sometido a un injerto de pelo. ¿Y por qué os traigo a este paciente de nuevo? Porque este paciente hace un comentario acerca del efecto shedding o las etapas de shedding que es muy interesante, y es que, a pesar de haber utilizado finasteride durante 3 años, la experiencia que ha tenido esta persona es que
sigue sufriendo etapas de shedding, etapas donde pierde más pelo que en otras etapas. Y esto es algo normal y que todos tenéis que tener en cuenta, que habrá etapas del año, momentos estacionales, donde perderemos más pelo que en otros momentos. Y esto es algo normal. Este tipo de shedding es algo que todo el mundo experimenta. Y por esto, como apunta este paciente, es tan importante no entrar en pánico cuando experimentamos un shedding más alto de lo normal, ¿no? Cuando experimentamos una caída estacional, porque el exceso de estrés sencillamente lo único que va a hacer es que esta pérdida se acentúe y que perdamos más pelo todavía. Por tanto, si en tu caso llevas siguiendo un tratamiento contra la alopecia androgenética y ha sido efectivo durante varios años y de repente en un momento del año estás perdiendo más pelo de lo normal, tienes que tener en cuenta que esto seguramente se deba a una caída estacional y que esto no quiere decir que tu tratamiento haya dejado de ser efectivo, puesto que a no ser que hayas cambiado algo de forma significativa en tu vida. Por ejemplo, imagínate que eres un deportista de élite y de repente empiezas a utilizar hormonas exógenas. Pues sí, en este caso es muy probable que las hormonas exógenas que estés utilizando estén causando esta caída excesiva, esta caída mayor de lo normal, pero si nada ha cambiado en tu vida, no has cambiado tu dieta, tu actividad física, no has cambiado nada de forma significativa, lo más probable es que esta caída sea una caída estacional y sencillamente lo único que tienes que hacer es seguir con tu vida, no tratar de entrar en pánico y aumentar tus niveles de estrés, porque como digo, esto puede hacer que todavía pierdas aún más pelo. Y sencillamente sigue tu vida normal, sigue con tu tratamiento, que esta caída pasará y volverás a tu estado anterior, antes de experimentar esta caída excesiva más pronto que tarde. Si quieres que analice tu caso en el canal, simplemente envíame tus fotos a la dirección que aparece en pantalla y explícame qué tratamiento has seguido. Si quieres apoyar al canal, ahora tienes varias formas de hacerlo. Sobre todo la forma más sencilla de hacerlo es dejando tu like en este vídeo, comentando y además suscribiéndote al canal. Pero además puedes hacerte miembro del canal y puedes comprar alguno de los productos que recomiendo en la descripción de este vídeo. Y si te estás preguntando por qué este canal se llama Future Vegan, sí, efectivamente soy vegano. Y si quieres saber más acerca del veganismo, porque seguramente, como todo en la vida, tienes unas ideas preconcebidas sobre el veganismo que seguramente no se corresponden con la realidad, te recomiendo que le eches un vistazo a mi canal secundario que te dejaré en la descripción de este vídeo, Future Vegan Talks, donde hablo sobre el veganismo y sobre otras cuestiones de carácter ético y moral. Si quieres saber cómo utilizar ketoconazol para tratar la alopecia androgenética, haz clic aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.